Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores. Y este día vamos a empezar con la tercera sección de este segundo ensayo. Y antes de empezar, no hay mucha diferencia entre cómo empezamos. Párrafo 101, no hay mucha diferencia si lo ponemos antes o lo ponemos después, ya que es solo una oración, todo el párrafo. Para los que están familiarizados con la manera como yo escribo, no se les haría extraño saber la manera literaria o la rigurosidad del pensamiento en las aplicaciones y a veces en las explicaciones. Recordémonos que este trabajo no es un trabajo para niños de primero a noveno grado o de bachillerato, sino que ya comparado a tesis, cuestiones aún fuera de la tradición universitaria. Usualmente también en la universidad nos enseñan a escribir corto, fácil, para poder expresar nuestros puntos de vista, pero en este caso acordémonos que es una tradición literaria un poco diferente y me gustaría poner énfasis en eso para que no nos perdamos. Por eso es que me refiero a esto. Así que vamos a hacer 3 preguntas antes de empezar el párrafo. Ya los voy a poner. Entonces, para empezar, miramos párrafo 101, el que tenemos como historia del país. ¿Qué tenemos como historia del país? ¿Qué es historia del país? En cuestión, los próceres, todas estas cuestiones hay que traerlas en mente. ¿Cómo contamos la historia? Es muy importante. Acordemos que la historia del país, si vemos la historia de la área geográfica, empieza desde 1492. Entonces, desde esa fecha en adelante es una área, no hay ideología excepto la que se trajo e impuso. Nuestra historia como república empieza desde 1821, más o menos alrededor, aunque podemos decir que nos hace república. Acordémonos que esto nos demuestra algo completo. Y república no necesariamente quiere decir que hay una izquierda o es una derecha, aunque la persistencia económica siempre y las maneras como acordemos que por medio de la tecnología también se facilita el trabajo y se puede reemplazar en aquellos tiempos un esclavo. En este caso se reconoce como trabajador con derechos, que la esclavitud se abolece. Entonces no solamente poder decir que el grito de independencia, como comúnmente se conoce, no quiere decir que nos hace una república. Una república es una idea completa que está en armonía idealmente. Eso es idealmente, asumiendo que tenemos un sistema ideal. Todas estas cuestiones tienen que ser resueltas porque eso es lo que existía anteriormente, no lo que hoy. Entonces, ¿qué cuenta como historia? ¿Qué es lo que tenemos en este país como historia? Si nos tomamos una de las tradiciones antiguas, como son la historia de los víos, entonces podemos poner en comparación la corta historia que tenemos, en comparación de otros grupos que estuvieron mucho más antes de nosotros, entre comillas, y qué es lo que cuentan ellos como historia de ellos. Entonces, recordémonos que es bien importante estas cuestiones, porque en la era moderna los escritores empezaron a tener más prominencia y el hecho de la clase trabajadora y todo esto fomentó muchas cuestiones sobre qué es lo que se tomaba como historia y cómo se predicaba esa historia, cómo se dice. Ya no es genérico al área. Por ejemplo, a veces se estudian las eras de la época de los dinosaurios, la época mucho más antes, donde no había muchos animales. Entonces todo esto
se clasifica por épocas y no necesariamente siguen las ideas de, como decir, económicas o ideologías. De esa manera, ¿cómo se dice la historia? ¿Cómo nos enseñan la historia que tenemos en estos 400 años, entre comillas, o 200 años de historia? Y la tercera pregunta, ¿quién nos está contando esta historia? La historia nuestra, en nuestro caso. A veces yo encuentro un poco de dificultad o me pone más que todo a pensar sobre cómo a veces hay personas de otros países estudiando las cuestiones nuestras, por ejemplo, en el tema de la arqueología, que ya lo toqué anteriormente, o antropología tal vez, cómo se tocan esas cosas que todavía existen y por qué estos no son de prominencia dentro de nuestro legado, tanto como político como educacional. Hay bastante información que se podría aprovechar en esto para contribuir a un amplio conocimiento sobre nuestros legados, nuestros ancestros, las estructuras, qué pensamiento había en ese tiempo, qué tuvo que haber para que eso se formara. Entonces, pero es al contrario, los mejores libros sobre las cosas que tenemos se encuentran en otros lugares y raramente se tienen que ser trasladadas al lenguaje español para que nosotros las tengamos. Entonces son tres preguntas. ¿Cómo la historia del país se dice? ¿Cómo se cuenta esa historia? Una ruta socialista, como lo hizo Marx, que Marx incluyó a los nativos como a una especie de personas que vivían comunísticamente o socialísticamente, digamos. En realidad los nativos no tenían nada de esto, no sabían, no les importaba si era comunismo o era esto era una forma de vida de ellos y alguien vino a clasificar que así era como se tenía que vivir y se tenía que implementar a lo largo de todo el mundo, bla 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 bla. Entonces quizás eso fue algo que tomó bastante raíz en Latinoamérica para que nos llenáramos de socialismo, infortunadamente, porque podemos ver la underestimación de leyes. Todo esto es, no hay respeto, el comunismo no es una ideología que va a enseñar respeto, ellos enseñan respeto con la bayoneta, entonces, pero intelectualmente difícilmente van a enseñar esto. Hay suficiente información para denegar esto porque el profesor de Marx fue un gran intelectual que contribuyó bastante al desarrollo de derechos, de seguir las leyes, la razón de por qué hay leyes. Y es irónico que el estudiante salga más pendenciero, por decirlo así, por falta de mejor palabra, del profesor. Entonces tuvo que haber algo que no encajó. Entonces, ¿cómo contamos esa historia? Es también importante. También podemos decir que era capitalismo todo el tiempo, pero es difícil también. Sabemos que eso es lo que tomó Marx como para explicar la historia. Es el dialéctico materialismo, que ya lo hablamos en el primer ensayo y hicimos una buena parte de ese ensayo sobre eso. Y luego tenemos y podemos contar la historia de esta manera y poner la explotación, poner todo este tipo de cosas, fácilmente persuadir a alguien como Marx a tomar el punto de vista de nosotros, pero en sí, en el dialecto de la historia de cómo las poblaciones se desarrollan, no existe, especialmente en América, en el continente americano. Acordémonos que la literatura era bien reducida, solo era para un grupo de personas que estaban en el área de jerarquía y bien limitadamente esto era popular entre toda la población. La educación no era
una razón del por qué tenía que ser para todos. Entonces, esto es bien importante psicológicamente y socialmente para el desarrollo. Entonces, pero cuando se vino, en este caso, en la jerarquía española, todo esto se borró y la población quedó completamente a ciegas y fácilmente se impuso otro orden como el que tenemos el comienzo del legado español. Entonces, todas estas cosas no existían. Entonces es importante tener en mente cuando escuchemos el primer párrafo esta cuestión. ¿Cómo contamos esta historia? ¿Quién nos está contando esta historia? Acordémonos que es importante también saber quién nos dice nuestra historia, quién nos está enseñando la historia nuestra y la historia contemporánea también. Son 3 preguntas, así que sin mucho que decir, aquí está el primer ensayo, escuchémoslos y ya vamos a hacer un pequeño comentario también sobre esto. Así que vamos a seguir a lo largo.